Amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Para hoy tenemos con nosotros a la doctora Mirta Vázquez Chuquilín. Ella es excongresista de la República y docente universitaria, quien conoce la materia de Derecho Ambiental, es docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Ella abordará el tema la responsabilidad penal de las mineras por delitos ambientales. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, yo muy contenta de entrar a debatir también sobre temas jurídicos, legales, que son de mucha actualidad ahora mismo. Bien, doctora, en nuestro país, como en la generalidad de países emergentes, la preocupación sobre temas ambientales es relativamente nuevo y, por tanto, la creación de los delitos ambientales también lo es. En el ordenamiento penal peruano se han introducido artículos que se tipifican como delitos que se encuentran contenidos en el Código Penal en el Decreto Legislativo 635. ¿Cuáles son los delitos que pueden cometer las empresas mineras en contra del medio ambiente y que se encuentran comprendidos en nuestra norma penal? Sí, bueno, los temas de delitos ambientales es un tema muy interesante que merecería seguro una atención especial y siempre estar de alguna manera revisándolos, porque los temas ambientales son relativamente nuevos en el sentido de que en nuestro país se están trabajando hace pocos años, ¿no? Entonces nuestra legislación no es perfecta, tiene muchas deficiencias, vacíos desde mi particular punto de vista y merece, creo que las vayamos siempre revisando y cuando tú me planteas la pregunta de qué delitos ambientales, por ejemplo, pueden aplicarse a las empresas mineras. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿de qué empresas mineras estamos hablando? Las empresas formales, estamos hablando de empresarios mineros medianos, pequeños, de formales, informales, ilegales, ¿no? Entonces hay una gama de agentes que debemos de individualizar primero. Y lo que vemos ahí es que nosotros tenemos una legislación ambiental general que, por ejemplo, habla de delitos ambientales que seguro son aplicables a algunas actividades que se realizan dentro de las empresas mineras. También tenemos todo un título específico sobre minería ilegal, que ahí tenemos una serie de figuras que se aplican probablemente a mineros no formalizados, en este caso ilegales, que están operando en condiciones que dañan el medio ambiente. Entonces, pero eso está pensado exclusivamente para minería informal, pequeños mineros, incluso mineros de tipo artesanal. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, los delitos ambientales generales y, por otro lado, lo establecido en minería ilegal, ¿no? Todo ese capítulo. Pero más figuras específicas que puedan aplicarse a las actividades mineras no encontramos. Y voy a poner un pequeñito ejemplo para que luego podamos seguir desarrollando, ¿no?, este tema. Por ejemplo, para darnos cuenta de lo insuficiente que son las figuras que ahora mismo se está estipulando, yo puedo citar, por ejemplo, en el artículo que tenemos en el artículo 304 que habla sobre contaminación ambiental. Claro, te habla, por ejemplo, de todas estas fórmulas, digamos, que existe, por ejemplo, el que vierte, el que genera desechos, etcétera, ¿no? Y que con eso contamina el ambiente, será reprimido. Y uno dice, sí, esos son algunos aspectos que se pueden aplicar a las empresas mineras para sancionarlas cuando cometen un delito ambiental. Pero, por ejemplo, en Cajamarca, donde yo he trabajado mucho estos temas, uno de los principales daños ambientales que sufrían los campesinos era que las empresas empezaban a
operar en un lado y producto del impacto de la remoción de suelos, etcétera, afectaban las fuentes hídricas subterráneas. Entonces, resulta que acá operaban y a 200 metros la comunidad se quedaba sin agua. Y claro, y ellos decían, quiero denunciar porque efectivamente ese es un daño ambiental. Y luego iban a denunciar a la Fiscalía de Medio Ambiente y el fiscal decía, con toda razón, ¿no? Decía, pero ¿cómo puedo sancionar esta conducta? No está tipificada en el código. Y claro, uno lee el 304 y mira un poco cómo se desarrolla este artículo y nos damos cuenta que en efecto no está especificado, simplemente habla, por ejemplo, de las emisiones, de las descargas, de los ruidos, de las filtraciones, de los vertimientos, pero no habla de un daño ambiental de esta naturaleza, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo solo para plantear que todavía tenemos una legislación probablemente bastante incompleta para sancionar conductas que impactan sobre el medio ambiente, que no solo lo contaminan, sino que lo dañan y producen serios disturbios, ¿no? Bien, se dice que la minería en sí misma es una actividad económica lícita y permitida siempre y cuando se puedan cumplir requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. El incumplimiento de estos requisitos impide a la persona, ya sea natural o jurídica, el inicio o la continuación de un acto minero. En el Perú, ¿cuáles son esos requisitos y autorizaciones que justo usted mencionaba que se deben contemplar antes de efectuar el acto minero? ¿Y qué pasaría si la empresa inicia o continúa operando sin esos requisitos exigidos por ley? Sí, ahí al respecto, dos cosas puntuales. La primera va en el sentido de que, por ejemplo, para actividades mineras, el requisito que necesita la actividad minera para empezar a operar es presentar un estudio de impacto ambiental, algunos requisitos administrativos más en el Ministerio de Energía y Minas, y con eso se le va a dar un permiso de inicio de operaciones si se aprueba el EIA, ¿no? Entonces, con eso inicia las operaciones, pero ahí tenemos un problema que sobreviene, y es que en temas ambientales tenemos nosotros una digamos, un modelo de gestión que es sectorializado. Por tanto, por ejemplo, si un proyecto minero quiere operar, presenta su estudio de impacto ambiental y lo presenta al Ministerio de Energía y Minas, y entonces al final terminan aprobándolo, pero posteriormente va a requerir de algunos requisitos más que tienen que ver con temas ambientales, autorizaciones que tienen que ver con temas ambientales y que ya no depende del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Depende, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, ese es otro ejemplo que yo he aprendido un poco en la práctica, que hay un proyecto minero que tiene la autorización de operar perfectamente, pero resulta que en sus operaciones empiezan a hacer estos pozos, cavan, digamos, para extraer agua subterránea, ¿no? Y cavan varios metros al fondo, entonces eso es lo que produce impacto sobre la red hídrica subterránea. Y lo que sucedía en ese caso es que ¿quién da la autorización para ese tipo de actividades? Eso no se contempla cuando les da la autorización el Ministerio de Energía y Minas. Eso es una autorización extra que se tiene que pedir a otro sector. Entonces necesitamos un sistema más unificado, y yo sé que se está haciendo el esfuerzo con el Ministerio de Medio Ambiente de que los estudios de impacto ambiental todos deban ser revisados por una sola autoridad, etcétera, que estamos en ese camino, pero miren, hoy por hoy seguimos con este modelo sectorializado. Gran parte de este inicio de operaciones depende del Ministerio de Energía y Minas, y eso nos genera un fuerte problema, ¿no? Un fuerte problema en cuanto a controlar los temas ambientales. Ahí tenemos que tener una mirada más unificada.
Doctora, usted hace mención a este tipo de situaciones o ocurrencias que brindan estos accesos para la factibilidad del uso de estos recursos. Sin embargo, tenemos antecedentes como el caso Choropampa o el caso también del derrame de petróleo en la parte de nuestra Amazonía. ¿Cómo es que podemos evitar ello? O también puede ocurrir, son empresas que se les ha brindado la licencia para poder trabajar, sin embargo, puede ocurrir este tipo de accidentes que afectan a toda una comunidad, a todo un pueblo, y que con los años se ve afectada su salud y en este caso daños colaterales como también la muerte, ¿no?, de toda una comunidad. Ese es otro excelente ejemplo como para graficar lo que decía anteriormente. En el caso Choropampa, por ejemplo, tenía una autorización la empresa minera para operar. El proyecto minero Yanacocha estaba en funcionamiento, tenía aprobado, digamos, toda la autorización y licencia de parte del Ministerio de Energía y Minas para poder operar. Pero ¿qué sucedió en el transcurso, digamos, de la realización de sus operaciones? Que justo en un hecho tan puntual como el transporte de sustancias peligrosas estaban llevando mercurio. El mercurio en Cajamarca es un subproducto que queda de la actividad minera, lo llevaban a la costa y el camión que llevaba los balones de mercurio sufre un desperfecto y un balón cae y es lo que hace que todo el mercurio termine desparramado en Choropampa y la gente entra en contacto con este material peligroso que terminó afectando su salud, su vida, etcétera, contaminó todo el ambiente. Entonces ahí había la discusión pero si tiene operación, digamos, tiene licencia para operar, el proyecto tiene autorización para hacer operaciones, se trata de minería que tiene, digamos, la autorización administrativa. Pero fíjense, el hecho mismo, el transporte, es un tema que no depende del Ministerio de Energía y Minas, ni que el Ministerio de Energía y Minas decía, a mí no me toca revisar eso, le toca al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ver cómo se transporta esto. El Ministerio de Transportes dice, pero es temas de minería, ¿no? Y entonces, ¿quién es el responsable ahí? No se sentía ninguno responsable de este tema. Y un hecho también que tiene que ver con cómo está tipificado, digamos, los delitos ambientales en relación a minería en nuestro código. Porque, por ejemplo, cuando habla de minería informal, dice, se tipifica la minería ilegal, digamos, cuando no cuentas con autorización de la entidad administrativa. Pero en este caso de Choropampa, por ejemplo, contaba en general con la autorización del Ministerio de Energía y Minas, pero para esa parte de transportar, además, mercurio, no contaba con ninguna licencia, ni autorización, ni permiso. En esa parte podemos hablar de una minería informal, una minería incluso ilegal, ¿no? Ahí nos queda la pregunta, porque es una de las subactividades que en realidad debiera tener esta autorización administrativa y no la tenía. Bien, doctora, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en esta entrevista sobre los delitos ambientales en nuestra legislación. Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos!
Continuamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Ya estamos de vuelta con la entrevista a la doctora Mirta Vázquez Chuquilín, quien es excongresista de la República y docente universitaria en Derecho Ambiental. Ella nos habla sobre la responsabilidad penal de las empresas mineras. En nuestro país, ¿cuáles son los elementos normativos centrales que configuran el tipo base del delito de minería ilegal? Doctora, su respuesta. Sí, fíjense, hay 3 elementos normativos que contempla el tipo penal. El primero es la realización de un acto minero. El segundo es no contar con la autorización de la entidad administrativa. Interesante, ¿no? Que es lo que hablábamos, no contar con la autorización de la entidad administrativa. Y el tercer elemento es el daño que se pueda generar en el medio ambiente, ¿no? Que el daño debería ser un daño potencial o un daño efectivo, pero tal como se trata en nuestro país, solamente estamos hablando de un delito de peligro concreto, es decir, lo que exige la autoridad es que haya un resultado concreto, un daño concreto que se haya generado como para que la conducta pueda ser sancionada. En otros países, los temas ambientales se tratan como de peligro abstracto, ¿no? Que eso debería ser la naturaleza porque no se necesita, es como en el caso de los delitos relacionados con el peligro común, por ejemplo, manejar un auto en estado etílico. Es un delito de peligro abstracto porque no importa que no hayas matado a una persona, que hayas tenido un accidente. Lo importante es que en este caso lo que configura el delito es que hayas puesto en riesgo, digamos, esa seguridad. En los casos de delitos ambientales también debiera tratarse de esa manera. Por definición, los delitos ambientales son delitos de peligro abstracto, pero acá en nuestro país se exige un daño concreto. Se exige un daño concreto al punto, y otra vez vuelvo al caso de Choropampa, porque este es un caso actualísimo a pesar de su antigüedad, ¿no? Pero ahorita mismo en Cajamarca se está discutiendo en casación los casos de las personas contaminadas por el derrame de mercurio de Choropampa. Y para que lo que están exigiendo los jueces en este momento, que a mí me parece impresionante, es que se acredite un daño en la salud de la gente, al punto que la discusión ha llegado a decir, si tienes 20 de mercurio en la sangre, no estás contaminado, tienes que tener sobre los 100, etcétera. O sea, increíble, porque el solo hecho de haber derramado un tóxico en una zona poblacional que puso en peligro todos los elementos de la naturaleza tendría que ser sancionado, ¿no? Por principio, pero en el país necesitamos un daño absolutamente concreto, se exige eso y de probanza además de la persona agraviada, ¿no? A cargo de la persona agraviada. Las normas jurídicas vistas en relación con el objeto de protección no son más que los instrumentos a través de los cuales nuestra sociedad desea que las personas realicen o se abstengan de realizar una acción determinada. El objeto de protección constituye la esencia misma de la norma penal, pues en esta se fija los contornos de la interpretación que se realizará al tipo. En el caso del delito de la minería ilegal, ¿cuál es el objeto de protección?
En el caso de la minería ilegal, una cosa que tenemos que tener clarísimo, que el objeto de protección es el medio ambiente. El medio ambiente, ese es el objeto de protección. ¿Por qué? Porque y es una buena pregunta porque y es un bien, hay que aclararlo siempre. Sí. Y es un bien, como usted menciona, que es el medio ambiente, es un bien que si se daña no puede volver a comprarse o a obtener, ¿no? Exactamente. El medio ambiente en realidad es además, uno de los bienes jurídicos más sensibles porque los daños son irreversibles. Es decir, nunca vas a volver después de un daño ambiental a tener la situación que tenías anteriormente por más que haya una medida de reparación. Eso por un lado. Y por otro lado, los daños ambientales son difusos, es decir, que no solamente van a tener un impacto sobre la población actualmente, la que estamos viviendo, ¿no? En este momento, sino que tiene un impacto sobre generaciones futuras. Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Pero también me parecía bien interesante tu pregunta porque eso nos permite precisar una cosa, que lo que se persigue es un hecho que puede generar un factor distorsionante sobre el medio ambiente, puede generar una afectación sobre los elementos de la naturaleza y que no es, el objeto no es perseguir la actividad misma, porque acá tendemos a pensar que lo que se persigue es la actividad minera, ilegal, etcétera. No, eso no es el objeto del delito. El objeto de esta figura delictiva es proteger el medio ambiente. Eso es. ¿Cuáles serían los delitos conexos al delito de minería ilegal? Hay varios delitos, digamos, que tienen que ver con la minería ilegal y que se pueden dar en realidad por las diferentes fases en las que se desarrolla, digamos, esta actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la figura, digamos, misma que se contempla en el Código Penal, podemos hablar, por ejemplo, o se establece que se debe sancionar las conductas que se presentan durante la exploración, la extracción, también se habla de la explotación. Dicho sea de paso, ahí hay un problema técnico, ¿no? Porque se habla de exploración, luego de extracción y luego de explotación. Y la extracción es parte de la explotación, ¿no? La extracción es parte de la explotación. Entonces, ahí hay un problema técnico, pero bueno, el punto es que si se delimita todas estas actividades, por ejemplo, ¿qué actividades se pueden realizar durante la exploración? Durante la exploración, por ejemplo, puedes generar un delito que tiene que ver con contaminación, porque ya se está utilizando una serie de elementos que pueden disturbar, digamos, la naturaleza. Por ejemplo, yo me acuerdo que averiguábamos mucho los temas técnicos para la exploración, porque nos decían la exploración es inocua, entonces no genera ningún tipo de daños, y eso es falso, porque la exploración no es solamente irte a mirar, ¿no? Sino en la exploración, que es diferente al cateo, donde sí ubicas en qué zona está el mineral, etcétera, y no más. Pero en la exploración, por ejemplo, tienes que identificar a qué profundidad está el mineral, cuánto de reserva tiene, en realidad cuál es la ley, y para eso, por ejemplo, se hacen perforaciones muy profundas con diversos materiales, usan diamantina, usan no sé qué. Nosotros empezamos a averiguar y son materiales peligrosos, puedes provocar un tema de contaminación en aguas, etcétera. Entonces ahí hay una serie de delitos conexos que se pueden presentar, ¿no? Dependiendo de las fases, digamos, donde se realiza este tipo de actividades. Ahora, un tema también
interesantes que se habla de exploración, de explotación, pero no se habla, por ejemplo, de actividades de beneficio, que es una de las que más puede poner en riesgo contaminación, o el tema de exposición de personas al peligro, ¿no? Daños a la salud, etcétera, o en la comercialización tampoco, no se habla de esa fase donde también se favorece mucho el tráfico ilegal, ¿no? de lo que son los minerales como el oro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué alternativas de política criminal son posibles de adoptar por una sociedad democrática para enfrentar los desafíos que se plantean por la contaminación y la afectación masiva provocada por los grandes consorcios mineros? Hay algunos temas de política ambiental que debiéramos revisar de manera profunda. Yo esperaría que en este congreso, que va a durar 5 años, se tenga la oportunidad de hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, lo primero que tenemos que revisar como política ambiental es cómo tenemos la gestión ambiental en nuestro país, este problema de la sectorialización que se generó desde los años 90, que no permite que tengamos una autoridad única, que sea transsectorial, digamos, para ver los temas ambientales. Creo que eso es un tema pendiente que hace falta reflexionar, a ver si este modelo ya no resulta eficiente, etcétera. Creo que hay que revisarlo. Lo segundo es que creo que en nuestro país los temas ambientales tienen que ser prioritarios, entonces debe ser parte de la política del Estado, digamos, poder trabajar los temas ambientales con prioridad, exigir mayores estándares ambientales a las empresas que están operando, revisar los instrumentos que tenemos y creo que ese tiene que ser el tercer aspecto. En política ambiental tenemos que trabajar mucho más instrumentos de los que tenemos. Ahora mismo tenemos el estudio de impacto ambiental, tenemos los PAMAS, tenemos los LMPs o los digamos, mecanismos como aparte de los límites máximos permisibles, hay, ahora se me ha ido el nombre, pero creo que estándares de calidad ambiental, ¿no? Los estándares de calidad ambiental, pero necesitamos desarrollar mucho más las políticas y de manera integral. Necesitamos mirar eso, cómo se conecta, por ejemplo, con políticas preventivas para evitar los daños ambientales, para crear fondos ambientales que puedan responder en cualquiera de los eventuales daños que se produzcan. Eso con los temas de cierre minero, todo eso tienen que de alguna manera trabajarse de manera conjunta, ¿no? Bien, doctora, le agradecemos bastante la entrevista que nos ha podido brindar y el tiempo a veces nos queda corto para poder seguir preguntándole. No queremos irnos sin hacerle esta última pregunta que esperamos que de manera breve nos lo pueda responder. Desde su experiencia, las conductas lesivas de las corporaciones mineras contra el medio ambiente ameritan una mayor discusión o un estudio en el ámbito penal, sea para atribuir responsabilidad a los más altos responsables o bien a las personas jurídicas propiamente dichas? Sí, perfecto. Eso es una de las cosas más concretas que tenemos que hacer porque una de las problemáticas en el sistema penal es cómo generamos responsabilidad en las personas jurídicas, que eso sigue siendo una discusión, sobre todo en temas ambientales. Es un tema incluso que a nivel internacional se está discutiendo y sobre todo porque las corporaciones que están generando mayores impactos son corporaciones transnacionales con un velo empresarial bastante, digamos, complejo. Estas modalidades de accionariado, todo eso complica aún más cómo llegamos a las responsabilidades en una persona jurídica de esta naturaleza. Bien, doctora Mirta Vázquez Chuquilín, muchas gracias por participar en el programa. Por favor, sus palabras finales. Bueno, agradezco por el espacio. Yo animo a que sigamos trabajando estos temas. Son muy importantes, fundamentales. Los temas ambientales ahora son de mucha actualidad, sobre todo después de la pandemia. Creo que tenemos que
más en serio en los asuntos que nos competen a nosotros como ciudadanos y cómo cuidamos el espacio donde vivimos, ¿no? Muchas gracias, doctora Mirta Vázquez Chuquilín, ex congresista de la República y docente universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca en Derecho Ambiental. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente.